Soy Belén de Toro y te voy a dar una serie de pautas para ayudaros a convivir con todo esto de una manera sana y evitar al máximo los conflictos. Como comentaba, la comida, por ejemplo, o el tema de las pantallas genera mucho estrés entre los padres y los hijos. Los niños, lógicamente, tienen mucho interés por las chuches, por el chocolate, por la tele, por las pantallas, porque están diseñadas para eso. No obstante, los padres siempre tenemos esa labor de controlar para que no haya un abuso, un mal uso y que sea dañino para ellos. Aquí yo me encuentro dos respuestas que pueden ser dañinas para vosotros como familia. En primer lugar, cuando damos más libertad al niño que le corresponde y no sabe manejarlo. Vemos niños que consumen tecnología todos los días, que comen ultraprocesados, comida mala o podemos decir cualquier tipo de conducta. Esto al final es perjudicial para el niño porque le estamos dando una libertad que no le corresponde. Le estamos poniendo en su voluntad poder gestionar algo para el que madurativamente no está preparado. E incluso muchas veces los padres tienen un discurso de queja, no deja el iPad, no para de comer chocolate. Somos los adultos los que tenemos la responsabilidad de entrar ahí y controlarlo. Pero por el contrario, también me encuentro familias que eligen hacer una restricción total de todo esto con el fin de que no ser beneficioso para su hijo, evitarlo y eliminarlo. No obstante, vemos luego como al final, de manera inevitable, los niños tienen acceso o bien en el colegio o bien con grupos de amigos y acaban teniendo muchas conductas de mentir a sus padres para poder comer la golosina que no le dejan o, por ejemplo, ver un vídeo en YouTube. Para mí, lo ideal es que podamos poner o restringir este tipo de respuestas. Vamos a poner el ejemplo de las pantallas. Podemos elegir un momento a la semana en el que el niño va a poder ver una pantalla, la televisión, por ejemplo. Y vamos a elegir el contenido juntos. Yo no se lo voy a imponer porque voy a tener en consideración sus gustos, lo que a él le gusta, pero también yo soy el adulto, soy la que voy a poner el filtro, es decir, este contenido me parece adecuado, me parece favorable o no me parece favorable. Y lo mejor es que él o ella vea la televisión contigo y así podéis compartir ese momento. Si lo prohíbes, es muy probable que tu hijo, cuando tenga ya acceso a esa tecnología, vamos a ponernos por ejemplo en la adolescencia, cuando tenga su primer móvil, abuse de plataformas como YouTube, porque ha tenido tanta necesidad y no se le ha podido cubrir ni un poquito que va a tener tendencias adictivas. Lo mismo ocurre con la comida. Si no dejamos que nuestro hijo nunca tome nada de dulce, va a tener más adicción y es más probable que a escondidas se atiborre al dulce. Por lo tanto, vamos a tener pequeñas dosis de esa comida que no es tan saludable, incluso nosotros se lo vamos a proporcionar, cuando muchas veces somos nosotros mismos los que también tomamos esos dulces o esa comida que no es tan sana. De esta manera ayudamos a nuestro hijo a gestionar esa necesidad y vivirlo dentro de un escenario que es saludable.